Dios te bendiga, iglesia, en esta hermosa mañana del Señor. Dios te guarde. Hermoso adorarle, hermoso permitir que su Espíritu nos toque, nos bendiga, renueve nuestra fuerza. Agradecemos al Señor el descanso de la noche, el poder levantar, abrir nuestros ojos, ver un día más, respirar. Gracias, Dios, por eso. Aleluya. Quisiera repasar contigo un dato, comenzar para poder hilvanar el mensaje, estructurarlo en esta mañana. El viernes trataba de compartir contigo, insistía en el mensaje de un Pedro lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo, que había experimentado la religión, un pescador religioso, judío, bajo la ley, que aquello que quizás pudo haber dominado era lo que sacaba hacia afuera, lo que manifestaba como su carta de presentación. ¿Cuál era esa? Entre todas las que pudo haber tenido, en el capítulo 10 de Hechos, vemos cómo él resalta: no ha entrado por mi boca, a mi cuerpo, a mi estómago, ningún animal inmundo, ningún animal común. Todo esto basado en aquella experiencia que tuvo en casa de Simón el curtidor y que ya discutimos. Decíamos lo interesante de decirle Señor y luego decirle que no podía comer. Esa desobediencia, esa actitud que pudiéramos nosotros inmediatamente señalar. El Dios que servimos es tan grande que inmediatamente le dice: mira, no llames inmundo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Levántate, mata y come. Levántate, mata y come. Oye, me parece ver a un Dios que nos está diciendo: levántate, tu responsabilidad. Ya limpié, ya te redimí, mío eres tú. Ahora mata esa religiosidad en ti y come el pan que te estoy sirviendo, la verdad que te estoy dando. Una invitación a crecer, una invitación a ampliar. Y créame, amado, experiencias como esa en este tiempo son necesarias. Hoy deseo dar un dato, tocar por encima al que sucede a Pedro en el asunto de los gentiles, a Pablo. Y quisiera que me acompañaras al libro de Hechos, una vez más, en el capítulo 9. Y ahora veamos la experiencia no de un pescador, sino de un hombre sujeto a la escuela farisea, un hombre que se luce de la ley, que vive la ley. ¿Y qué experiencia pues tiene ante la intervención, ante la interrupción de su vida? En el capítulo 9 del libro de Hechos, el versículo 3, vayamos bastante cerca al planteamiento. Dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa del dar coces contra el aguijón. Padre, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra no retorna tras vacía. Tu palabra hace aquello para lo cual tú le envías. Conoces la necesidad, conoces nuestro corazón. Nada te es oculto. Mira, Señor, en el nombre de Jesús, trata con nosotros. Permite que podamos salir diferente, entendiendo cada día más ese trato amoroso que tienes para con nosotros. Porque es por amor, Señor. Es por amor. De tal manera nos has amado. Señor, gracias. Permite que lo podamos entender y que nos podamos gozar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Interesante. Pablo va camino a Damasco con las cartas de los sacerdotes para perseguir a ese grupo de seguidores de Jesús que todos los sacerdotes rechazaban, la mayoría, perdón, porque no entendían, no habían comprendido algo que entonces Pablo también manifiesta. No entendía, sus maestros no le habían podido explicar o revelar a Cristo en las Escrituras. Empieza a escuchar, porque dije que Pedro tenía que matar lo religioso en su vida para poder expandir sus horizontes, para poder comprender la magnitud del llamado de Dios, de la obra de Cristo en la tierra. Pablo no va a ser la excepción. Y Dios interrumpe su vida. Dios le intercepta. Aleluya. Dios ve el corazón de este hombre y decide utilizarlo. Por eso vemos a un Pablo que más adelante dice, lo vi y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. Pablo, en su experiencia de ser rodeado por aquella luz, inmediatamente pregunta, ¿quién eres? Pero nos deja ver algo poderoso porque dice, oye, ¿quién eres, Señor? Y alguien pudiera decirme, en la cortesía de reconocer a una persona, pero me inclino más a que cuando Jesús se presenta, manifiesta su total, completa autoridad. Pablo tenía que decir, estoy delante de alguien que creo que es más grande que yo. ¿Quién tú eres, Señor? La obra, la redención en nosotros, lo que debe de ocurrir en nosotros. A diferencia de la experiencia de Pedro, Pedro ya había estado con Jesús, Pedro ya había experimentado Pentecostés, ya era lleno del Espíritu, ya predicaba, y Dios lo interrumpe con su experiencia. ¿Para qué? Repito, para expandir su horizonte. En el caso de Pablo, me deja ver de una manera corta toda la transición de Pedro al lado del maestro,
Porque al derribarlo, sea de su cabalgadura, sea de sus pies, el hombre que va a salir de esa experiencia va a ser diferente. Pedro sale diferente. Pablo sale diferente también. Las experiencias en el Señor, cuando le reconocemos de esa manera, son transformadoras. Y la primera, la inicial, la redención, nos cambia para siempre. Para siempre. Para siempre. Bendito sea el Señor. Semanas atrás, hablando de los discursos del Señor, introduje el pensamiento, la palabra, en ese capítulo 13, hablando ya del aposento, de esa última cena, de las conversaciones que hubieron ahí. Jesucristo se presenta como maestro. Jesucristo se presenta y dice: bien decís que yo soy maestro, pero nunca lo vamos a ver exigiendo. Nunca lo vamos a ver demandando. Nunca lo vamos a ver molesto porque nosotros le damos la espalda. Y hablando de Pedro, no le molesta que le digamos no. ¿Por qué? Porque es necesario confesar para ser libre. Entonces, en el escenario de Pablo, qué interesante es que vemos a un Señor que sencillamente rodea a un hombre y el resultado inmediato provoca esa frase que denota sujeción. ¿Quién eres, Señor? ¿Delante de quién tú estás, iglesia? ¿A quién tú sirves, iglesia? Pablo viene, a matar, a perseguir, a tomar preso a los seguidores de Cristo. No conoce a Cristo. Pero en su primera experiencia, en el momento que Dios lo interrumpe, lo primero que este hombre hace es llamar Señor al que lo interrumpió. ¿Cómo estamos llamando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, valga la redundancia, en este tiempo en que hemos sido interrumpidos? Hemos sido interceptados. Muchos de nosotros caminábamos a Damasco, caminábamos a Jerusalén, caminábamos en diferentes direcciones y todos fuimos interceptados, todos fuimos interrumpidos. Pablo comienza estableciendo el escenario. ¿Quién eres, Señor? Dios, por estos 4 meses, permite que yo te diga los lunes en oración: comencemos con Adonai y permitamos al Señor revelarnos lo que eso significa. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Estás peleando conmigo, es duro. Hay gente que está peleando con Dios, y lo que está explicando aquí el Espíritu es: oye, yo no sé usted, tristemente yo lo hice. ¿Sí? ¿Sabe lo que yo hice?
Yo me atreví a jugar con los panales y abejas y con las avispas. Ya usted sabe el resultado. Duro es dar cosas contra el aguijón. No se ponga a jugar con la avispa. No se ponga a jugar con las abejas. Pican y pican duro. Y Dios le está diciendo a Pablo: Pablo, duro es el querer enfrentarme. Duro es el estar en contra de mí. Lo único me llama la atención porque el resultado de la experiencia es un resultado de sujeción y de obediencia. Un resultado poderoso. Sumisión, rendición de la voluntad. El discípulo del maestro fariseo inmediatamente en la experiencia de redención se rinde. Yo quiero recordarte tu experiencia del primer amor, cuando te rendiste. Por eso el viernes te conté la experiencia de Pedro ya en el ministerio, pues los primeros días de su ministerio. Pero algo me inquietó en el espíritu a que no estamos entendiendo. Y te estoy llevando al inicio, al primer amor, porque todos los que pasamos por la redención comenzamos de esta manera: sometidos, sumisos, obedientes. Tú empezaste así, yo empecé así. Pero en el camino, en algún momento, la experiencia que servía para sanar, para restaurar, para encaminarnos, para agrandar el horizonte, la rechazamos. Y ahora entiendo por qué Pedro más adelante se le llama hipócrita. A Pedro se le llama hipócrita porque en una próxima experiencia que con solamente aceptar y no aparentar iba a ser libre. Y Pablo lo tiene que ayudar. Y Pablo lo tiene que amonestar. Porque, vuelvo y repito, en la experiencia de la redención nos sometemos, nos sumergimos. Empezamos bien. El primer amor. Amamos, deseamos. En el caminar somos ¿qué? Madurados. Y cada detalle de Dios lo permite. ¿Sabe algo? Lo que permite la indisciplina es esa, oye, tengo la palabrita, esa indignidad que hay en nosotros. O sea, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída. Sí, lo que permite la indisciplina, la falta de disciplina, de sometimiento, de sujeción, no es otra cosa que la naturaleza humana caída. Ese concepto deformado que nos hicimos en nosotros, que comienza a luchar, que empezamos a ver las otras personas o las personas que están en autoridad bajo nuestra misma lupa. O sea, esta persona lo que quiere es pisotearme, no es ayudarme. Esta persona lo que quiere es echarme para un lado. Y nos resistimos a la obediencia. Nos resistimos. Ahora entiendo
Más aún, ¿sabe lo que entendí? Porque en el capítulo 13, luego de estar hablando de maestro, el Señor se dispara ya al final, luego de mencionarlo y al final en una hermosa oración, el concepto de unanimidad, el concepto de unánimus. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque hasta que tú y yo no entendamos que somos uno, no nos vamos a ver iguales. Por eso Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. No me someto a Él porque me quiera estar por encima o hacerme daño o X y cosa. No, somos uno. Por lo tanto lo conocía, porque si yo soy uno contigo, tú sabes que mis intenciones no es dañarte. Si yo soy uno contigo, yo sé que tus intenciones no es sino levantarme. El que tú me extiendas la mano y yo te extiendo la mía. Tú me la extiendes, yo te la extiendo. Tú me levantas y yo te levanto. Tú me ayudas, yo te ayudo. Y de repente nos sometemos, nos unimos. Vuelvo y repito el planteamiento. La indignidad que hay en nosotros, la idea mal habida de no creernos dignos del amor y de la misericordia de un Dios grande, es la que nos impide la disciplina, el someternos, el poder decir correctamente al Señor: tú eres Adonai, mi Señor. La idea se basa en esa naturaleza caída, que en vez de hablar de los pormenores de la redención, nos lleva a hablar de lo que en nuestro corazón se agolpa: la mentira, el engaño, la envidia, el celo. Eso que escuchamos en las noticias: tú me pisas, te piso para subir, te destruyo para irme por delante. Esa actitud destructiva que nace en nuestra naturaleza caída es la que nos impide. Pero Jesús fue claro en aquel sermón: yo quiero que sean uno, como mi Padre y yo somos uno. Por eso Jesús se sujetaba, por eso Jesús obedecía, porque sabía, porque entendía, porque conocía que las intenciones de aquel que era igual eran buenas. Somos el cuerpo de Cristo y hay que empezar a entender que somos del mismo grupo, que pertenecemos al mismo Dios, que somos del mismo Espíritu. Hay que entender. Entonces vuelvo a ver a Pedro, que ante la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, en esa primera situación adversa, logra ser sincero, confesar, y aunque en un principio se resiste, es libre para obedecer. Vemos a Pablo en su conversión, como del tiro, del comienzo, es capaz de decir: ¿quién eres, Señor? Y al ser identificado Jesús, ya usted conoce la historia. Los que estaban allí le ayudaron, lo llevaron a la ciudad de Damasco, y allí tuvo una experiencia 3 días después, cuando el profeta le visitó. Tiene que haber unidad, tiene que haber ese pensamiento de que tú y yo somos iguales.
pensamiento que nos va a llevar, que nos va a regresar, como bien Pablo le escribe a Tito, ¿a qué? A ese comienzo, a ese primer amor. Un amor, amado, que yo recuerdo en mi vida, que no más bien salía de mi trabajo y me llevaba al templo, a veces sin comer, no para lucirme, sino porque había un deseo ardiente de estar en las cosas del Señor. Era cuando llegaba temprano, oiga, y solicitaba las llaves para abrir el santuario, porque llegaba incluso primero que mi pastor. Llegaba primero que ellos. Y no me importaba que fuera lunes, que hubiese algo martes, que hubiese miércoles. No estaba con cuestionamientos de días, de horarios. ¿Por qué? Porque la redención en nosotros causa eso. Eso no nace en mí. La indignación en mí me lleva a la indisciplina, pero la redención me lleva al sometimiento. Aleluya. ¿Sabe? Oiga esto. En la medida que obedezcamos, le demostramos a Dios la madurez que hemos adquirido en la gracia. El nivel de mi crecimiento en la gracia se revela por la forma en que se manifiesta en mí la obediencia. El nivel de mi crecimiento en la gracia se revela por la forma en que en mí se manifiesta la gracia. Quiere decir que ya no la veo como algo hostil de parte de terceros. Ya no la veo como la imposición de un jefe, como la exigencia de un maestro o profesor. No. Empiezo a verla como la relación tú a tú con la persona que es igual a mí. Cuando te veo igual, cuando te veo que tenemos el mismo propósito, ese cambio de concepto, de definición, me lleva a dejar ver que he crecido y madurado en la gracia. Porque, te repito, todo comienza en la redención. Oiga, obediencia, cumplir la voluntad de quien manda. Cuando somos iguales, yo no veo eso como amenaza, sino lo veo como que, como algo, como una victoria que se combate, como algo que conlleva al crecimiento. Cumplir la voluntad de quien manda. Porque no importa, en todo grupo tiene que haber una cabeza, pero la cabeza no está por encima de mí con otras intenciones, sino que está sobre mí para mi bienestar, para mi crecimiento. Obedecer, ceder con docilidad a la dirección que se nos da. Te la repito, ceder con docilidad a la dirección que se nos da. O sea, no es hacerlo, vaya, me da de atrás. No es hacerlo a regañadientes, en murmuración. No es como el estudiante en aquellos chistes sanos de antes.
La maestra se empeña, o el estudiante, perdón, se empeñaba en estar de pie en la clase. Y la maestra, siéntate, siéntate, déjeme poner a Carlitos ahí. Siéntate, Carlitos. Siéntate, Carlitos. Entonces Carlitos terminó sentándose, pero le dice, ¿sabe qué, maestra? Mi cuerpo está sentado, pero mi voluntad está de pie. Así a veces hacemos. Así a veces hacemos y después nos preguntamos por qué nos sucede lo que nos sucede. La tercera definición: ceder al esfuerzo que se hace para cambiar. Ceder al esfuerzo que se hace para cambiar. Hasta que tú no cedes con docilidad a la dirección, cuando no cedes al esfuerzo de cambio que se te presenta, usted está dando coces contra el aguijón. Y en la experiencia de Pablo se nos dice, porque Dios no hace acepción de personas, se nos dice, duro de dar coces contra el aguijón. Duro te es ir en contra de la corriente, dice un refrán del pueblo. Duro es resistir al cambio. ¿Por qué? Porque lo que se resiste al cambio a veces se rompe. Se rompe. Bendito sea el Señor. Te llevé a la experiencia de caminar bajo la unción, bajo el poder y ser confrontado. Te llevo a la experiencia de la redención. Ve, déjame llevarte un poquito atrás a la experiencia de un profeta. Capítulo 6 de Isaías. El llamamiento de un hombre que aparentemente ya predicaba. Vaya allí conmigo, iglesia. Es más, permítame ubicarlo mejor. Capítulo 1 primeramente, para escuchar su mensaje, para así llevarlo a la experiencia en el capítulo 6. Capítulo 1, vaya allí. Es el mensaje que llevamos. En el capítulo 1, su mensaje se puede ver. Versículo 16. Lavaos y limpiaos. El mensaje dado ¿a quién? Dado en las pláticas del Señor, incluso en el aposento. La necesidad de lavarse. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dios ya estaba cansado de los sacrificios de animales. Ya estaba cansado. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Por qué? Por la hipocresía. Por las malas intenciones con las que eso se hacía. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituir agravio. Hacer justicia al huérfano. Amparar la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada
porque la boca de Jehová ha dicho esto. Un mensaje confrontador, un mensaje que conlleva, luego de la confrontación, un esfuerzo y un cambio en actitud. Está mal, arrepiéntanse y cambien. Hagan esto. 1, 2, 3. Y si hacen el 1, 2, 3, quizás 4, entonces sus pecados les serán cubiertos. Si hicieres esto, prosperarás. Si no lo hicieres, serás consumido. Es un mensaje desalentador. ¿Por qué? Porque ese ha sido el problema de Israel. Su indignación, su condición, su naturaleza no le permitía servir a Dios por sus fuerzas. Así que tengo un profeta que sabe señalar lo malo, pero no brindaba la salida, no ofrecía respuesta. En el capítulo 6, Isaías tiene una experiencia. Isaías experimenta en el espíritu lo que Pablo experimentó en vida, lo que Pedro experimentó en vida. Hubo una interrupción. Isaías pensaba que su mensaje era escuchado por todos, porque bajo el reinado de Uzías existía una hermosa prosperidad. Era un pueblo bendecido, que mucha gente relaciona y une la aparente prosperidad con su condición en el Señor. Que mucha gente cree que el ser próspero tiene que ver con intimidad con su Dios. Nada más lejos de la verdad. Había una palabra dada a Israel, y bajo el reinado de Uzías esa palabra se cumplía, a pesar que el pueblo fallaba. Hoy vemos una palabra sobre la iglesia, aunque la iglesia se encontrara como se encontrara. ¿Qué más decirlo? Pues fuimos interrumpidos. En el capítulo 6, Isaías comienza diciendo: en el año que murió el rey Uzías. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué sucedió? Dicen que la muerte de este rey fue terrible. Una muerte triste, penosa, comido por gusanos. Dice que cuando ese rey, sobre el cual había puesto la mirada Isaías, fue quitado, vio al Señor sentado en su trono. Vi al Señor. Volvemos. Qué poderosa es la experiencia con Dios, de la redención, que nos lleva a decir Señor. Dice que vio un Dios alto, sublime, que sus faldas llenaban el templo. Expliqué que esas faldas eran todas las demás capas de los reyes de sobre la tierra, dejándonos ver que el que está viendo Isaías es el rey de reyes, el Señor de señores, porque habían tantas capas de otros reyes que dice la Escritura, alabado sea el Señor, que llenaban el templo.
vio serafines. Debió haber visto toda la dinámica del reino. Los ángeles, los serafines, los querubines, la oración de los ancianos. Ahí estaba. Sin embargo, en el versículo 5 aparecía su naturaleza. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con sus tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Aleluya. Isaías en el Espíritu experimenta la redención. Isaías experimenta la obra de Dios. Se le están brindando herramientas a este hombre. Este hombre que había dicho: hay que hacer esto para ser bendecidos, para ser perdonados. Pero no es lo mismo decir que hay que hacer que experimentarlo. Isaías nos deja ver, al igual que Pablo, la experiencia inmediata de un encuentro con el Dios del cielo, la redención, el perdón. Pablo acepta el llamado. Cuando Ananías lo visita y las escamas de los ojos caen, acepta el llamado de ir y predicar a los gentiles. Claro está, fue a Jerusalén, habló con los apóstoles, estuvo en Arabia, estuvo comiendo de la palabra 3 años, trató de predicarle a sus hermanos, no pudo, y fue el canal que Dios utilizó para dispararlo a ser nuestro apóstol a los gentiles. Isaías experimenta el perdón. Lo experimentó de una manera interesante. El hecho de que tocara los labios, lo que nos está diciendo es que de la abundancia del corazón que hablaría la boca. Por cuanto Cristo no se había manifestado y no podía cambiarse el corazón, las palabras estaban cambiando. El conocimiento de Isaías estaba cambiando. El tipo de esa obra transformadora de Cristo. Vio al Rey sentado en su trono, vio lo majestuoso, vio lo alto, vio lo sublime. Minutos más tarde experimenta el perdón y finalmente escucha una voz. En el primer amor, tú y yo escuchábamos la voz de Dios a diario. En el primer amor no habían días que tú y yo no testificáramos del trato de Dios en nuestra vida. Estábamos en el momento de ese inicio, de esa relación hermosa, de sentirnos perdonados, como se sintió Isaías y Pablo. Isaías escuchó la voz: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías ya no profetizaría ni amonestaría al pueblo de la manera que lo hizo en el capítulo 1, que no estaba errada, pero sí completa. Isaías se convertiría de ahí en adelante
en el profeta mesiánico. Traería la revelación de lo que faltaba para transformar un corazón endurecido en un corazón entendido. Traería la revelación de quitar las escamas de unos ojos para tener ojos para ver. Traería la revelación de aquel que más adelante diría: Éfata, abierto los oídos para escuchar. El mensaje del Mesías, aquel por quien nosotros podemos servir a Dios, aquel que nos identifica, aleluya, aquel que nos identifica como uno con el Padre, para que le podamos obedecer. Aleluya. Alguien tiene que entender esto. Si todavía tú no obedeces, es porque todavía no te sientes uno con el Padre. Claro está, con el Hijo. Porque ellos dos ya son uno. Entonces, a este hombre, a Pedro se le dice: levántate, mata a los religiosos, come para que se amplíen tus horizontes. A Pablo se le levanta: levántate y entra a la ciudad. Se nos envía. Isaías lo dice: envíame a mí. ¿Por qué? Porque en el primer amor estamos dispuestos. En el primer amor estamos disponibles. La intervención fue necesaria para que regresáramos, para que pusiéramos la palabra como Rahab en el lugar que le corresponde, para que estuviéramos resueltos, para que volvamos a ser atrevidos y para que deseemos estar en la casa del Señor. Bendito sea su nombre. Yo creo que usted me ha explicado. ¿Qué me ha explicado? Yo creo que entendiste. Yo quiero terminar leyendo literalmente. Es demasiado. Vi la necesidad de abundar en las cosas que Dios nos está confrontando. Pedro fue confrontado por su religiosidad en el comer. Pablo es confrontado por su religiosidad como fariseo. Isaías en esa legalidad sin salida, en ese disparar de la baqueta. En la escritura veo que todos los hombres con los que Dios trató tuvieron que reconocer. Llevo 4 meses diciendo que fuimos interrumpidos. He hablado conforme a la canción que en un momento dado el Espíritu permitió el mensajero del Señor a través de un mensaje de la pastora, donde se hablaba de interrumpir los cultos, los cánticos. Muy superfluo. Es entendido y voy en obediencia. Voy en obediencia porque somos iguales. Voy en obediencia porque te respeto y te amo. En abundar más. Cometido el error muchas veces de decir, y esto es repetitivo ya, que no me inmiscuyo en tu adoración porque es privada, muy lejos de la verdad. Lo tengo que reconocer. Así que
Préstame atención, voy a leer, puede que no me enfoque mucho en ti, sino en este papel. Es de todo conocimiento que hay juicio sobre el mundo entero. Y también es de conocimiento que los juicios comienzan por la casa, por la iglesia. Permítame explicar. En general, podíamos ver, pudiéramos escudriñarnos, examinarnos. Había mucha gente que no veníamos a los cultos. O no veíamos, los cultos como algo importante. Íbamos cuando queríamos, cuando nos sobraba el tiempo. Priorizábamos las necesidades, olvidándonos que la prioridad debía ser el Señor. Podíamos ir a fiestas familiares, hacer compras, ir al trabajo, descansar, disfrutar, entretenernos solos, en grupo, con nuestros hijos. Y podíamos también de repente encontrarnos tan cansados para poder asistir al otro día al culto. Estaban también los que se desvelaban, o están todavía los que se desvelábamos, los que nos amanecemos jugando, viendo películas por el internet, por las redes. Pensábamos, creíamos que los cultos iban a estar ahí, que siempre iban a estar ahí, que podríamos ir en alguna otra ocasión. Si no hay, voy lunes, voy miércoles. Si no voy miércoles, voy domingo, voy viernes. Porque considerábamos que teníamos derecho, pues trabajamos para eso. Dentro de ese escenario existen los que alabar a Dios es un problema. Personas que llegan tarde, que se salen antes, despreciando la enseñanza y el pan que se sirve en la mesa, despreciando los maestros que Dios puso, porque tenían otras prioridades en mente. También están los que buscaban cultos más cortos, los que se cambiaban de iglesia, usando de excusa que no eran religiosos, legalistas ni fanáticos, demostrando así su inmadurez. Veíamos los que menospreciaban las profecías, siempre cuestionándolas, y no las guardaban en su corazón. No nos dábamos cuenta que entristecíamos el corazón de Dios, que contrictábamos su espíritu. Algunos de nosotros, los pastores, menospreciamos el llamado, ¿sí? Y convertíamos los cultos. Me tengo que incluir, no me puedo excluir, somos uno. Convertíamos los cultos en cuevas de ladrones. Otros se paseaban socialmente. Estaban los que hicieron ídolos de sus iglesias, compitiendo unas con otras sobre fama, reconocimiento y éxito. Algunos pensaron tener la iglesia perfecta, la que tenía de todo, la mega iglesia, llenándose así de soberbia, haciendo espectáculos, sin darse cuenta que eran ciegos, desnudos y miserables.
Iglesia del Señor, antes de continuar leyendo, lo que Dios quiere tratar es más que un culto, es más que unas alabanzas, es más que un mensaje, son actitudes de personas que perdimos el primer amor, que cambiamos nuestras prioridades cuando la prioridad inicial era el Señor. El ir cuando queremos, cuando queríamos, el llegar tarde, el irnos temprano, el afanarnos en tantas cosas para luego tener una excusa. Actitudes, como mencioné, de pastores que cambian totalmente la razón de ser del pueblo de Dios, de congregar al pueblo de Dios. La competencia, el celo, la envidia, la exposición, el reconocimiento, el éxito. Son algunas, porque creo que faltan, de las razones por las que fuimos interrumpidos, como fue interrumpido Pedro y como fue interrumpido Pablo e Isaías. Por eso Dios tuvo que decir: basta, ya no más. Nuestras actitudes lo despreciamos su bendición. Le decíamos que no nos importaba que Él estuviese presente en el culto, porque Dios está presente en los cultos. No nos importaba que su espíritu se contristara por nuestra actitud y ausencia. Menospreciamos los cultos, por eso dejó que los perdiéramos. La urgencia, el problema está en que no nos arrepentimos. No vemos sus juicios. Pensamos que todo es normal y que volveremos a esa normalidad que conocíamos. ¿Sabe? Ahora mismo, los que se desviaron, aquellos que cambiaron la razón de ser de la familia de fe, ya no pueden defalcar más. O sea, ya no pueden convertir el culto en cueva de ladrones. Ya no se pueden ensoberbecer por sus muchos miembros. Ya no hay espectáculo. Ya los cantantes, ni los músicos, ni los danzantes se pueden lucir. Ya no hay lugar para la profecía azucarada. Fíjese que ya no tienen que buscar excusas para no asistir los que no quieren ir. Ya no hay que buscar excusas. Por eso ocurre lo que ocurre. Por eso aparece una pandemia. Este encierro que tanto nos está afectando. ¿Sabe algo? Dios es el que pone el querer como el hacer. No critiquemos los gobiernos de esta tierra por dejarnos como una última prioridad para poder adorar. La pregunta es, o el análisis es: ¿no fue esto lo que nosotros hicimos? Cuando teníamos el culto, no cambiamos, no lo dejamos para el final. Hoy criticamos a un gobierno que nos dejó para el final. Dios nos llama al arrepentimiento, como en Joel. Llora, gime,
entra con lágrimas a su presencia. Pide perdón ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Sabe qué es lo interesante? Que no hemos cambiado. Hoy, por internet, la actitud es la misma. Somos selectivos en los cultos. No es la prioridad. Lo veo más adelante. Lo veo después. No entendemos la bendición de los hermanos juntos en armonía. Unánimus. La falta de arrepentimiento provocará esa falta de volver al primer amor. Provocará que un día yo no te pueda predicar a través de las redes, como así Dios ha venido diciendo. Que llegará el día en que no habrá internet, no habrá electricidad. Por más plantas que existan, no se podrá transmitir. ¿Por qué? Porque son muchos los que todavía menosprecian los cultos, dándoles el tiempo que sobra. Ahora se complica más. ¿Por qué? Porque en el escenario de comodidad nos creemos dueños de nuestra vida. Ya Cristo no es nuestro pastor. Somos dueños. Ya los pastores que se pusieron delante de los rebaños no tienen el control. Iglesia, que en general me escuchas, llegará el momento en que deseemos los cultos, la palabra, las enseñanzas, el consejo, pero conforme a la actitud que mostramos, buscaremos y no lo hallaremos. Entonces veremos a Dios una vez más en su amor y misericordia tratar con nosotros, porque vendrá el lloro, el gemir, el arrepentimiento. Oiga, cuidado. Sabemos que en Él no hay sombra de variación, que Él no cambia. Antes que llegue el momento del no, provoquemos a Dios a misericordia, porque Él viene pronto, iglesia. Soy fiel creyente de eso, y no lo estoy predicando por la pandemia, sino que aún antes de María, mucho tiempo atrás, te vengo diciendo: Cristo viene por su iglesia. Se habrán silenciado muchos, pero hay 7,000 rodillas, cientos de hombres de Dios que todavía dicen: Cristo viene. Vamos a acercarnos a Dios para que seamos limpios una vez más y estemos con Él en la eternidad, gozándonos de su reino. Examinémonos. El mensaje hoy es obediencia. El mensaje hoy es primer amor. El mensaje hoy es redención. El mensaje hoy nos hace caer de nuestros pies, de nuestras cabalgaduras. El mensaje de hoy derriba nuestros andamiajes, el sistema que establecimos. El mensaje de hoy nos desnuda y nos dice las verdaderas razones para ser selectivos en nuestra adoración a Dios.
nos confronta en el cambio de prioridades, en las actitudes, en lo simple que vemos las cosas. La iglesia está viendo las cosas como las ve el mundo. El mundo se acuerda de la pandemia de 1918 y dice, esto volverá a pasar y volveremos a florecer. Sin embargo, la iglesia sabe algo que el mundo no conoce. Cuando la higuera florezca, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. 2018, el inicio de ese tiempo. Tiempo donde Dios limpia la iglesia, la vuelve a lavar y la restaura como al principio. Nos regresa al primer amor. Nos confronta para que reconozcamos. Qué lindo sería que en esta mañana tú salgas de aquí, te tomes un tiempo y te arrodilles y le digas, Señor, yo era de eso, que tenía otras prioridades, que cualquier cosa me sacaba de la iglesia, que iba a los cultos que yo deseaba, los cultos que me interesaba, que se me había olvidado que tú eras el que me recibías en el culto y no el pastor ni los demás líderes. Qué lindo sería que le confesáramos las muchas veces que cuestionábamos el mensaje, la profecía, las alabanzas, lo extenso del culto, y sencillamente nos levantábamos y le dábamos la espalda. Te repito, cuando me convertí, no me molestaba estar los 7 días en el templo. Cuando me convertí, no había prisa para escuchar un amén despidiéndolo. Esto fue mucho más que los signos. Esto fue mucho más que las prédicas. Dios intervino con nuestro corazón del tú a tú. Y por eso el mensaje esta mañana, un carbón que pasa por nuestros labios una vez más, una experiencia de redención que nos regresa al principio, y una autoridad para confesar delante de aquel que es nuestro Señor, sabiendo que somos uno con Él. Una naturaleza nueva que nos permite someternos. Vuelve a creer. Vuelve a creer, iglesia. Vuelve a creer. Abandonemos la apariencia y recibamos la amonestación del Señor. Porque te repito, como dije al final, llegarán días en que anhelemos escuchar una palabra, la lectura de un salmo, la porción de un evangelio, algunos capítulos de una carta, y no podremos, porque lo que le hemos dicho al Señor con nuestras actitudes es que ya no te necesitamos. Dios nos llama a un encuentro con Él. Dios nos regresa a la admiración. Cambiemos las actitudes. Démonos cuenta que hemos seguido igual, selectivos. Me ves cuando quieres, cuando puedes. ¿Cuántos se levantaron tarde? ¿Cuántos? Quizás están viendo otras cosas, o tenían que ir al supermercado y sencillamente limpiamos, o tratamos de limpiar la culpa diciendo, Dios entiende. Creíamos que los cultos estarían ahí y ya no están. Me recordé cuando un gobernador de este país cerró 2 semanas el gobierno, cuando todo el mundo decía
que el gobierno era el mejor patrono, porque nunca dejaría de ser. Me recordé de una ley 7 que provocó tanto daño en la familia. Tanta gente se volvió inestable, gente se suicidó. ¿Por qué? Porque el gobierno no se iba a ir. Pues pensamos que la iglesia no iba a ser cerrada. Y sabemos que hay algunos que han abierto, pero ya no es lo mismo. Volvamos al principio. Vamos a permitirle al Señor que nos rodee, que su luz nos alumbre. Vamos a pedirle al Señor que pase carbón encendido por nuestros labios, que cambie el corazón. Y volvámonos a Él, iglesia. Hoy hablo con el corazón. Hoy hablo sin poder resistirme a lo que Dios me manda. Así que permítame orar. Permíteme. Padre, en esta mañana yo te presento este momento. Y yo te presento, Señor amado, nuestras vidas. Y te pido perdón por las actitudes. Te pido perdón por haber abandonado el primer amor. Señor, yo sé que muchos lo escriben. No hay un mensaje que alguien no hable del primer amor. Pero no es escribirlo. Es regresar a Él. Y Señor, que tengo la responsabilidad de domingo tras domingo, culto tras culto, ministrar. Yo no me puedo excluir de esa actitud, porque somos uno. Y yo te pido perdón, Señor. Señor, yo te pido perdón, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Perdónanos. Ya no puedo abrazar. Ya no puedo reír. Ya no puedo estar con mi hermano juntos en armonía. Perdónanos, Dios. Perdónanos por nuestra indiferencia. Acuérdate que somos polvo. Acuérdate que el enemigo tenía el entendimiento entenebrecido. Acuérdate, Señor, que somos ciegos y ando ciegos si tú no estás. Sé que nos amas y nos llamas al arrepentimiento, pero no lo hacemos, nos justificamos. Preferimos señalar el gobierno. Preferimos hablar de soluciones, cuando aquí el dueño y Señor de la iglesia, el que dice si se abre o no, eres tú. Perdónanos cuando no nos importó que a quien dejábamos con la mesa servida era a ti y no a los líderes. Perdónanos cuando te dimos la espalda y te dejamos con la palabra en la boca. Perdónanos, Dios. No nos merecemos esto. Pero gracias por tu gracia. Y gracias por esa presencia sin que no, mi justicia, que me permite expresarme, que me permite hablar, que me permite que tú me escuches. Y gracias por el trono de la gracia, donde sabiendo y reconociendo que tu misericordia se renuevan cada mañana, vuelvo a ti. Aleluya.
Porque ¿qué nos haremos sin ti? ¿Qué nos haremos el día que esta cámara se apague y no prenda más? Ay, qué ay. Perdónanos, Dios. La indiferencia, la incredulidad, el cuestionamiento. Ay, que podamos volver a disfrutar la redención, el comienzo. Señor, yo me reconcilio contigo. Me alejé de la luz que me rodeaba, con la que comenzaste. Me reconcilio contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu Espíritu Santo me sustente. Regrésame a casa. Señor, gracias. Señor, gracias. Porque mientras hay vida hay esperanza. Tu venida es tan cierta. La misma palabra, yo no podía entender que hablara de esta actitud. Pensaba que la actitud de Dios era del mundo. No, la actitud está en la misma iglesia. La indiferencia, la dejadez, el descuido, el cambio de prioridades. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, iglesia.